2 semanas después de la aparición del peligroso brote viral conocido como la gripe verde, en los Estados Unidos se propagó la infección. En estos momentos se desconoce cómo se propagó. Al cabo de solo una semana, el peligroso virus mutó dentro de algunos infectados, dotándolos de habilidades extraordinarias. Esto solo ocurrió en algunos individuos que respondían a cierto patrón genético. Los supervivientes son atacados por una mutación enorme, también denominado como Tang. Son acorralados y gracias a sus habilidades de supervivencia logran escapar de la amenaza. Por suerte para los supervivientes están evacuando a la gente de la ciudad. Nos encontramos en Fairfield, una ciudad ubicada en Pensilvania. El objetivo es llegar hasta donde está el rescate, pero no será fácil. Ahora mismo los supervivientes se encuentran en el techo del edificio donde se refugiaron, pero lamentablemente para ellos tienen que atravesar por las calles para llegar hasta el Hospital Mercy donde están evacuando a la gente. Tienen que bajar algunos pisos en ruina de estos departamentos, llegando así a la ciudad, en donde tomarán el metro, la vía más rápida para llegar al hospital. La ciudad se encuentra completamente invadida de zombies y lastimosamente el metro se encuentra bloqueado, ya que al parecer algunos vehículos se colisionaron contra él. Los supervivientes lograron encontrar la forma de entrar al metro y refugiarse ahí. Una vez dentro del metro se dieron cuenta que también se encontraba colapsado. Y no solo eso, sino que también invadido de zombies por todas las personas que intentaron refugiarse ahí durante la infección. Con un metro tétrico, abandonado e invadido por zombies, los supervivientes no les quedó de otra más que seguir avanzando. No había manera de abordar un tren, así que tuvieron que caminar hasta encontrar una salida. Por fin llegan a una estación en donde podemos encontrar algunos generadores. Sin embargo, esto solo era el principio, ya que había que salir nuevamente de la ciudad para llegar al hospital. Una vez consiguen salir de la ciudad, se dan cuenta que cada vez están más cerca del hospital y que es peligroso estar en las calles ya que son completamente invadidas por los zombies. De momento los supervivientes encuentran un giro de esperanza, ya que a lo lejos consiguen ver que están muy cerca de llegar al hospital. Pero llegar a él no será nada fácil. Después de un rato los supervivientes consiguen atravesar gran parte del camino hasta que llegan a una gasolinera, en la cual puede verse el hospital directamente. Dado que no hay forma de pasar, ellos tienen que activar un elevador, el cual genera un ruido que atrae a demasiados zombies, por lo que tienen que reventar la gasolinera para crear otra distracción y poder seguir avanzando. La explosión debió alertar a muchísimos zombies, incluyendo mutados. Siguen avanzando y se refugian en un almacén, en el cual, para su desgracia, se topan con una witch, otro tipo de infectado mutado muy peligroso, que es primordial evitar. Por fin encuentran una forma de llegar más rápido al hospital, de manera más segura, y es atravesando por las alcantarillas. Genial, muy buena idea la verdad. Atravesar por las alcantarillas, en vez de atravesar por la ciudad, puede parecer una genial idea. Así que los supervivientes se emprendieron en el viaje, cada vez más cerca de su rescate, dándose cuenta que había otros supervivientes que también habían atravesado ese camino. Por fin, logran llegar hasta su destino. Estaban justo fuera del Hospital Mercy, donde precisamente estaban evacuando a la gente. Parecía que todo estaba bajo control ahora. Solo tenían que entrar al hospital, su rescate estaba ahí, pero ellos no contaban con algo. En el hospital había una cantidad inmensa de infectados, ya que durante el brote toda la gente empezó a refugiarse ahí buscando atención médica, dado que la infección era imparable. El hospital colapsó. Los doctores, enfermeros y pacientes se transformaron en zombies, invadiendo así el hospital, convirtiéndolo en una carnicería y en un lugar sumamente peligroso para otros supervivientes. Nuestros protagonistas tenían que atravesarlo aún así. Llegando hasta el último piso, tenían que encontrar un ascensor. El ruido traería una horda significativa de zombies que estaban esparcidos por todas las habitaciones del hospital, por lo que tendrían que aguantar. Sin embargo, la salvación estaba cerca. Después de muchas penas, los supervivientes abordan el ascensor. Afortunadamente para ellos, no tuvieron que tomar las escaleras. Dándose cuenta lo alto que estaba y lo grande que era la ciudad, probablemente habría más supervivientes ahí afuera. Entusiasmados por esto, siguieron avanzando hasta llegar a la azotea. Se toparon con una radio, la cual era el piloto del helicóptero que estaba evacuando gente de la ciudad, así que todo parecía ir de acuerdo. Llamaron y esperaron hasta que el piloto volviera. Cuando el piloto volvió, parecía que todo estaba a salvo. Hicieron señas a él para que bajara y los recogiera. Parecía que lo habían logrado. Todos abordan rápidamente el helicóptero y se marchan, evacuando por fin, saliendo por fin de la ciudad, que estaba totalmente infestada, y librándose así del infierno que era el hospital. La infección había invadido gran parte de la ciudad. El mundo en ese momento parecía un infierno. No me siento bien. ¿Me pasas el botiquín? Vi cómo te atacaban. ¿Eres inmune? Espero ser inmune. Tengo mucho frío. No siento las piernas. El piloto del helicóptero estaba infectado. ¿Cómo es que no se dio cuenta? Son los portadores del virus, pero son inmunes a él. El piloto se convirtió en zombie. Perdimos el control
y se estrellaron en un barrio industrial cerca de la ciudad. Ahora ellos tendrían que buscar una forma de seguir viviendo y buscar su propio rescate. Atravesando por el barrio industrial se dieron cuenta que también había gente viviendo por ahí. Lamentablemente tampoco hubo supervivientes. Todo estaba invadido, incluso más de lo que ellos pensaban. Las cosas parecían ir mal, hasta que se les ocurrió la brillante idea de atravesar por el puente, cruzar el río donde habían estado militares antes, tratando de encontrar una salvación. Llegando al puente se dieron cuenta que habían creado una barricada, así que tuvieron que derribarla. Afortunadamente tenían la artillería para hacerlo, ya que los militares habían creado esas barricadas para que no se siguiera extendiendo la infección a través del puente. Lo malo es que habían atraído muchísimos zombies con la explosión. Por fin encontraron refugio, en una bodega de la zona industrial, que estaba cerca del río. Parecía que todavía existía un poco de esperanza. Al salir de la bodega siguieron adelante, entrando directamente en un pequeño poblado de ahí, dándose cuenta que todo había sido devastado por los estragos de la infección. Demasiado. Llegaron y encontraron por fin una manera de escapar. Había un camión armado en un taller cerca de la ciudad, pero había un problema. Tenían que bajarlo ya que no estaba montado para arrancar. Iba a ser peligroso ya que tenían que encender algunos generadores para bajarlo. Generadores que funcionaban con gasolina, por cierto. De modo que ahora tenían que sobrevivir hasta que el camión bajara por completo. El ruido iba a traer infectados de todo tipo. Para su mala suerte, el generador se descompuso un par de veces antes de que pudieran escapar en el camión. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que los infectados no paraban de llegar. Durante el tiempo que estaban encendiendo el generador, el ruido llamó la atención de un enorme tanque, por lo que ahora los supervivientes se encontraban ante verdaderos problemas. Después de una sanguinaria batalla contra los zombies, consiguieron bajar por completo el camión. Después de todo lo habían hecho, lo habían logrado, eran supervivientes y lo habían conseguido. Ahora tenían un camión armado para salir de esa zona, seguir adelante, buscando sobrevivir, buscando un refugio. Aún había esperanza. Hemos avanzado bastante, pero llegamos a una carretera llena de vehículos cerca del bosque y no podemos pasar más que a pie. Los supervivientes han escuchado hablar acerca de que el ejército está evacuando a la gente en un pueblo llamado Riverside. Ese es el nuevo objetivo, llegar hasta ahí para averiguarlo. Los supervivientes pronto se dan cuenta de que ese lugar era una ratonera. Todos los vehículos de la gente que trataba de escapar quedaron varados. Había muchísimos infectados. Y no solo eso, ocurrió una explosión durante el pánico, por lo que el puente había quedado volado en dos. Definitivamente no había forma de escapar, más que a pie, por lo que tuvieron que atravesar el puente, dándose cuenta pronto de que era una trampa. El túnel había sido bloqueado, por lo que la gente no tenía salida, y murieron todos aquí. Parece que el ejército lo había hecho. Siguieron adelante encontrando una forma de escapar. Encontraron una casa que tenía luz en la que pudieron refugiarse. Las cosas parecían ir bastante mal. Pronto se dieron cuenta que adentro había un mapa que había sido creado por otros supervivientes que habían estado aquí, el cual indicaba que había una salida para llegar más rápido a Riverside a través de los túneles del drenaje. Ahora teníamos el objetivo de atravesar por estas alcantarillas para llegar hasta Riverside. Parecía una tarea fácil, ¿no? Después de todo, ¿quién diría que habría zombies en las alcantarillas? Siguieron avanzando, afortunadamente lograron salir de las alcantarillas bien librados, llegando a un tren. Se dieron cuenta que si seguían el tren podían llegar más rápido a la ciudad, así que ese era el nuevo objetivo. Teníamos que seguir las vías del tren para llegar hacia Riverside. Nos encontramos con una de las terminales del tren, en la cual había muchos vagones y muchos trenes descompuestos. Seguimos avanzando muy cerca de llegar a Riverside. Estábamos a las afueras de la ciudad. Las cosas estaban bastante mal ahí. Parecía que las esperanzas se disminuían cuando nos dimos cuenta que a las afueras toda la gente había muerto. Nos encontramos con una cabaña, la cual estaba completamente destrozada por los zombies. Parece que la habían reforzado bastante, pero no había sido suficiente. Los infectados entraron, destruyeron las barricadas y acabaron con la gente. ¿Pero dónde estaba la gente que logró escapar? ¿A dónde habían ido? Siguieron avanzando los supervivientes hasta llegar a la iglesia del pueblo, en la cual también se encontraba el cementerio del pueblo. Se dieron cuenta que aquí podría haber sobrevivientes, los que consiguieron salir con vida de la cabaña. La iglesia tenía luz, por lo que parecía que había alguien ahí, así que nos acercamos para averiguarlo. Pronto nos dimos cuenta que la persona que estaba ahí había sido mordida. Entró en pánico, no confiaba en nadie. Pudimos escuchar claramente cómo se convertía mientras sufría y agonizaba de dolor. Por fin conseguimos llegar a Riverside para darnos cuenta de que Riverside había sido totalmente devastada. No había supervivientes, no había ni siquiera un indicio de un rescate. Nuestro plan
Ir al río. Atravesamos por la ciudad totalmente devastada. Pronto nos dimos cuenta de que aquí no encontraríamos nada. Seguimos adelante y tuvimos que atravesar una barricada la cual había sido bastante protegida, pero aún así no había sido suficiente. Esto produjo un enorme ruido, el cual atrajo demasiados zombies y se nos complicó un montón llegar. Aún así seguimos adelante, luchando contra infectados especiales y hordas de infectados comunes. Parece que esta ciudad no había tenido nada de suerte, al contrario, era el peor infierno que podríamos encontrar. Aún así los supervivientes consiguieron avanzar, atravesando por fin la ciudad, estando cada vez más cerca del río y de averiguar si realmente habría un rescate o no. Al final salimos de la ciudad, llegamos al río. Durante las horas de la madrugada esperábamos encontrar el final de esta pesadilla. Llegando al río pudimos darnos cuenta que del otro lado, la ciudad de Newburgh también había sido invadida. Era un verdadero infierno. Parece que el virus se había propagado por todas partes y no había salvación. En la cabaña pudimos encontrar un radio, en la cual contactamos con una persona que pudo rescatarnos. Afortunadamente para nosotros, todavía había una segunda oportunidad. Después de escapar en el barco, llegamos hasta la ciudad de Newburgh, esperando encontrar un refugio para sobrevivientes. Los protagonistas se encuentran en la azotea de los edificios, en un invernadero, ya que las calles son demasiado peligrosas. La ciudad está totalmente devastada. Los supervivientes habían visto un avión dirigiéndose hacia el aeropuerto. En un intento desesperado por sobrevivir, se dirigen hacia ahí, esperando encontrar un rescate. Hemos decidido avanzar sobre los tejados para evitar las calles. Se encuentran totalmente llenas de infectados. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es estar apartados de las hordas, ya que sería fatal encontrarnos con una directamente. Los supervivientes siguen avanzando y tienen que bajar a la ciudad. Se refugian en un hotel, casi a punto de ser atrapados por una horda. Consiguen escapar y seguir adelante. Encuentran una manera de salir por la parte de atrás del hotel y nuevamente subir a los edificios altos, ya que es lo más seguro para seguir avanzando. El aeropuerto se encuentra lejos, pero no demasiado. Nos encontramos con otro problema. Ya no podemos atravesar, pero se nos ocurre una brillante idea: utilizar una grúa para bajar un contenedor y así poder seguir adelante. Aunque será peligroso, la grúa hará ruido y atraerá un montón de zombies, así que tendremos que aguantar la horda. Los supervivientes se las arreglan para salir ilesos. Nuevamente tienen que tocar las ciudades para seguir avanzando. Estar lo menos posible en las calles es una clave para sobrevivir. Muy cerca del aeropuerto se encuentran con una planta de energía. Heridos y exhaustos y con hambre, siguen buscando la manera de escapar. Al llegar, vaya decepción, vaya miedo se apodera de ellos al darse cuenta de que el aeropuerto está totalmente destruido. No solo eso, no uno, sino varios aviones parece colisionaron con el aeropuerto al intentar llegar ahí. Las cosas no andan nada bien. Nos podemos dar cuenta que muchísima gente trataba de escapar durante la infección. A muchos se les ocurrió la brillante idea de venir y tomar un vuelo para escapar de esta ciudad invadida por zombies. Parece ser que ya no había más vuelos disponibles para salir de aquí. Nos las ingeniamos para entrar al aeropuerto y darnos cuenta que había daños muy severos dentro de la estructura por el avión que se había estrellado afuera. Atravesamos por las oficinas y bajamos a la recepción del aeropuerto, en donde los supervivientes se dan cuenta de lo severo que eran los daños que había en el aeropuerto. Asustados empiezan a dudar de si habría una salvación. Por fin encuentran el área de abordaje. Pasando por los filtros de seguridad, cometen el error de pasar debajo de uno con un arma metálica. Se activa la alarma. Esto desata una gran horda de zombies que estaba dentro del aeropuerto y que ellos ignoraban. Las cosas se estaban complicando muchísimo. La cantidad de zombies que había en el aeropuerto era descomunal, aún más grande que la que había en el Hospital Mercy. Los supervivientes buscan la manera de llegar. El último vuelo los estaba esperando. Desahuciados llegan hasta el área de aterrizaje, en donde ven con sus propios ojos aterrizar un avión más de supervivientes que trataban de sobrevivir. Se hizo pedazos frente a sus ojos. Impactados, llegan y se dan cuenta que verdaderamente había un avión ahí. El avión estaba varado. Para su suerte, había supervivientes adentro y estaban ahí esperando repostar combustible. No salían por miedo. Nuestros supervivientes consiguen acomodar la bomba en el avión y activarla. Solamente habría que esperar a que el enorme tanque de combustible se llenara. Demoraría aproximadamente 20 minutos, por lo que los supervivientes tendrían que sobrevivir aún con el ruido, sabiendo que esto traería hordas de zombies. Por lo que se refugiaron entre los escombros de los aviones que habían aterrizado mal en el aeropuerto. Hasta que por fin la bomba del avión se llena, los supervivientes se acercan, el piloto abre la compuerta y todos abordan al avión. Habían encontrado una salvación otra vez. Parecía increíble que hubieran logrado escapar de la ciudad. El avión se queda sin combustible y tienen que hacer un aterrizaje forzoso. El piloto muere durante el aterrizaje y el avión se estrella en una pequeña localidad cerca de una presa. El objetivo de los supervivientes es llegar a la presa y buscar cómo escapar. Se dan cuenta que donde aterrizaron es un pequeño helipuerto,
donde había otros aviones. Al parecer más supervivientes que intentaban escapar. Las cosas no parecen ir tan mal. Lo que no sabían es que estaban a punto de darse cuenta de algo horrible que estaba sucediendo en ese momento. Siguen avanzando los supervivientes y se dan cuenta que este es un pequeño poblado. Se encuentran ante algunos sembradíos donde parece ser que trabajaban los pobladores de ese lugar. Creo que estábamos matándolos a ellos en realidad. Había mucha niebla. Las cosas parecían estar más complicadas de lo que pensábamos. Seguimos avanzando y para nuestra suerte encontramos las vías del tren nuevamente. Al parecer no estábamos muy lejos tampoco. Seguimos avanzando en busca de la presa. El mapa indica que estaba cerca de aquí. Nos topamos con una desgracia. El tren se descarriló. Tuvimos que bajar y atravesar un enorme lago. Se escuchaba cerca una cascada. El agua estaba completamente contaminada. Seguimos adelante y nos encontramos con un campo en el cual había bastantes cuervos. Estos animales no podemos callarlos. Lamentablemente nos infectan y atraen a cientos de zombies. Como pudimos escapamos por el campo. Corrimos hasta una casa en la cual nos refugiamos. Una vez las cosas se calmaron, salimos y seguimos adelante. Nos dimos cuenta que nos acercábamos a un pequeño poblado, no muy lejos de donde habíamos aterrizado. Encontramos un puente de madera el cual tuvimos que atravesar. Justo del otro lado podía encontrarse la salvación. Al parecer había mucha gente que había intentado escapar. Las calles se encontraban llenas de vehículos que habían quedado atrapados en el tráfico. Podía haber una forma de escapar. Nos dimos cuenta más adelante que sí había supervivientes aquí y que estaban bombardeando la zona. Al parecer ya no estaban rescatando gente, no en este lugar. Estaban aniquilando todos los infectados. De repente empezaban a salir de la montaña. Bajaban todos encendidos en llamas, agonizantes. Nos dimos cuenta de que gran parte del pueblo había desaparecido. Los militares estaban bombardeándonos. Nos encontrábamos totalmente asustados y desahuciados. Quedamos impactados con lo que vimos. Los estragos de las explosiones no dejaban superviviente ni vivo ni infectado. Por fin, después de varias horas, encontramos la presa. Era una represa enorme. Buscamos la entrada y tuvimos que abrirnos paso a través de ella activando el agua. Para nuestra mala suerte, la alarma sonó y el ruido atrajo a muchísimos infectados, incluyendo un enorme tanque. El agua empezaba a subir. Era parte de nuestro plan. Era demasiada agua, empezaba a inundarse todo y nosotros empezamos a tener miedo que no saliéramos con vida. Al final pudimos escapar. Subimos hasta la parte más alta de la presa para encontrarnos con una de las situaciones más peligrosas que habíamos tenido, y esta vez no eran los zombies. Teníamos que atravesar por las orillas, dándonos cuenta de la altura y la cantidad de agua que estaba inundando actualmente todo el poblado. Con miedo a caernos, seguimos avanzando, buscando un lugar seguro para sobrevivir. Nos dimos cuenta que en la parte de arriba estaba evacuando el ejército, por lo que parecía otro rayo de esperanza nuevamente. Parecía que este infierno nunca acabaría, pero lo estábamos logrando. El objetivo era sobrevivir. Nos encontrábamos ante uno de los retos más grandes de todo el recorrido que habíamos tenido por la ciudad de Pensilvania. Una enorme horda de zombies salió de la nada, la cual nos impedía llegar hasta el rescate. Por un momento pensamos que no lo lograríamos. Eran demasiados, jamás había visto tantos zombies juntos a la vez. Logramos avanzar, el ejército nos rescató. Nos dirigíamos a la zona donde estaban rescatando. Después de que los militares lograran rescatarnos, empiezan a sentirse enfermos. Y poco tiempo después, enferman y mueren. El vehículo militar se queda sin combustible. Tan solo logramos llegar hasta el Bosque Nacional de Allegheny, en Pensilvania. Acampamos en el bosque. Nos dirigíamos hasta una granja por las vías del tren. Se rumoraba que los militares habían establecido un punto de evacuación y una zona segura. Habría que averiguarlo. Nos tocaba avanzar por el bosque, un oscuro y peligroso bosque. Sin saber lo que nos aguardaba, atravesamos un puente colgante. Al parecer estaba todo calmado. No había demasiados zombies en el bosque, pero estábamos equivocados. Pronto seguimos avanzando y conseguimos encontrar un refugio en donde aguantar. Para nuestra fortuna, cerca de las vías del tren. Habíamos escuchado hablar que si seguíamos las vías del tren, llegaríamos hasta el lugar en donde estaban evacuando. Nos habían hablado de una granja, una zona segura. Por fin conseguimos llegar a las vías del tren. Seguimos avanzando y para nuestra mala fortuna volvimos a toparnos con un túnel. Nos dimos cuenta otra vez que el tren de carga era una ratonera. Era un completo desastre. Habían muerto muchas personas aquí. Al parecer 2 trenes habían colisionado. Muchas personas iban a bordo. Personas que trataban de huir de lo que era inevitable. Seguimos avanzando y nos dimos cuenta de que el lugar no tenía salida. Estaba bloqueada y desafortunadamente todas las personas que habían estado aquí habían muerto. Al parecer unas cuantas habrían logrado escapar por este agujero en la pared, así que entramos al edificio. Perseguidos por una gran horda de zombies, nos refugiamos ahí unas horas hasta que las cosas se calmaron. Al salir nos dimos cuenta de que era una salida alterna. Nos encontrábamos de nuevo en el bosque. Teníamos que volver a encontrar las vías del tren y retomar el camino. No podíamos perdernos. Teníamos que seguir las vías. La granja estaba cerca. En el bosque se habían refugiado muchísimas personas, por lo que estaba lleno de infectados.
Y peor aún, infectados mutados. Seguimos adelante y volvimos a encontrar las vías del tren, así que las seguimos. Nos encontrábamos cada vez más cerca. Podíamos presentirlo. Llegamos hasta la última estación del tren. Para pasar, se nos ocurrió la brillante idea de activar un vagón del tren para derribar el puente y poder subir por ahí, ya que el camino principal estaba bloqueado. No habría otra alternativa, así que lo hicimos. Fue peligroso. El ruido, como siempre, alertaría a los infectados, no solo a los comunes, sino a los mutados. Este apocalipsis parecía ser tan irrealista. Estábamos desesperados por encontrar la salvación. Seguimos adelante. Nos desviamos un poco de las vías. Teníamos que volver a encontrarlas. Habíamos entrado nuevamente en una zona del bosque. Sabíamos que estábamos cerca porque habíamos encontrado varios graneros ya en el camino. Ninguno de ellos era del que se rumoraba que extraían gente. En todos parecía que no había ni un rastro de vida, pero podíamos sentir que nos acercábamos cada vez más. Había cadáveres amontonados de animales que habían perecido por la infección. Al parecer, a los animales no les afectaba, tan solo perecían. Nuevamente encontramos las vías, así que seguimos por ellas. Como siempre, todo acababa mal. Tuvimos que atravesar por unas casas para darnos cuenta de las atrocidades que habían sucedido por aquella región. No quiero ni imaginarme las cosas que pasaron aquí. Seguimos adelante, perseguidos por una horda enorme de zombies, y encontramos un vagón del tren, en el cual nos refugiamos. Apenas logramos llegar. Por fin, terminamos de seguir las vías y conseguimos llegar a la granja. Estábamos seguros que esta era la granja. Tal y como decía en el mapa, este era el lugar, pero teníamos que atravesar sobre algunos sembradíos de maíz muy altos. Era peligroso, así que teníamos que ir cerca, sin separarnos. Así que nos adentramos. Era ahora o nunca. Avanzamos entre la siembra. Cuando de repente tenía que ser los malditos cuervos otra vez. Teníamos que avanzar rápido porque los zombies podrían acorralarnos y no podríamos defendernos ante una condición como esta. Estábamos seguros de que la salvación estaba cerca. Parece que era el final del recorrido. Después de atravesar los maizales, conseguimos llegar por fin a la casa. Realmente estaban extrayendo. Encontramos una radio dentro. Inspeccionamos la casa para asegurarnos que no hubiese infectados. Llamamos a la radio a los militares. Esta vez eran los militares. Sabíamos que nos rescatarían. Así que decidimos atrincherarnos en la casa y aguantar. Lamentablemente los zombies no paraban de llegar. Nos acorralaron en la casa. La destruyeron. Eran demasiados. No solo conseguimos alertar a los infectados de la zona, sino que también a otros infectados. No fue fácil, pero lo logramos. Al final era cierto. Los militares rescataban aquí. Los militares nos rescatarían. Esta vez estábamos seguros que lo lograríamos. Así que abordamos. Por fin partíamos a la zona en donde estaban evacuando a la gente. Al llegar a la zona militar, nos sometieron a varios exámenes en busca de una posible cura, para ver por qué nosotros éramos inmunes. Pronto algunos científicos se dieron cuenta de que no existía una cura, que éramos inmunes pero también portadores del virus. Así que era la razón por la que todas las personas que nos rescataban se enfermaban y morían a causa del virus. Si los militares se enteraban, nos iban a ejecutar. De repente, la zona militar fue invadida por los zombies. Logramos escapar. Esta vez con un nuevo plan. Buscaríamos un barco. Sabíamos que teníamos que huir de la civilización, así que iríamos a una isla apartada de la infección, donde sobreviviríamos. El plan estaba hecho. Avanzamos por la zona costera en busca de un barco. Tan solo que teníamos que encontrarlo y partir. Sabíamos que no era una opción que nos rescataran. Nosotros portábamos el virus y cualquier persona no infectada que estuviera cerca de nosotros moriría también. Llegamos a una zona, un embarcadero, donde nos encontramos un vagón del tren particularmente perturbador. Esta vez era un vagón del tren, al parecer de la seda, que contenía a un infectado dentro. Al parecer los militares lo iban a utilizar para examinarlo. Teníamos que atravesarlo, así que teníamos que abrir el vagón forzosamente. Se trataba de un tanque. Los rugidos del tanque atrajeron hordas de zombies. Tuvimos que enfrentarlo. Ya no teníamos miedo a los infectados. Sabíamos que éramos como ellos, pero sin perder el sentido. Seguimos avanzando durante algunas horas hasta que llegamos a una fábrica de ladrillos. Estábamos buscando la zona costera. Sabíamos que íbamos a encontrar lo que queríamos. La fábrica había sido abandonada completamente. Ningún trabajador, ningún sobreviviente. Por fin nos aproximamos a la costa, donde no encontramos ningún barco en el agua por alguna extraña razón. Al parecer, los pocos barcos que había en la costa se los habían llevado, pero aún así no nos rendiríamos, seguiríamos adelante. Llegamos a la siguiente costa, vaya nuestra sorpresa. Habían bloqueado el paso de agua, probablemente para que ya no llegaran más barcos, siguieran infectándonos. Había uno de ellos. Era perfecto, pero no podíamos utilizarlo. Las cosas no podían ir peor. Dentro de la zona de la costa seguimos avanzando, completamente invadida, completamente destrozada. Encontramos un enorme barco carguero que no nos iba a funcionar para nuestro plan. Sin embargo, teníamos que atravesarlo. El clima no pintaba bien. Había unas nubes negras
Una terrible tormenta se aproximaba. Subiendo para atravesar el barco, nuevamente nos topamos con una horda de infectados por los cuervos. El ruido los atraía con facilidad. Esta vez eran muchísimo. Abordamos el barco de carga enorme para darnos cuenta que no podíamos abordar en él. Era demasiado grande, demasiado combustible y no llegaríamos a nuestro destino. Así que seguimos adelante. Encontramos el barco perfecto. Se encontraba en una de las zonas costeras del otro lado del puente. El plan era simple, solamente teníamos que activar los generadores para que el puente se abriera. Del otro lado nos esperaba el barco. Así que activamos el primero. El ruido que hacían los generadores, el motor, era demasiado. Las hordas siguieron llegando y nosotros resistimos. Sabíamos que podíamos salvarnos. No nos salvarían los militares esta vez, ni la seda. Nosotros mismos nos salvaríamos. Llegamos hasta el puente, el barco estaba del otro lado, podíamos verlo. Íbamos a subir al puente, pero pasó algo. Un inconveniente terrible, el más terrible que podía haber sucedido. El generador se descompuso y teníamos que ir a activarlo nuevamente. Alguien tenía que sacrificarse por los demás. Y ese fui yo. Eran demasiados. Sabía que era un camino sin marcha atrás. Espero que mis demás compañeros hayan sobrevivido. Zoe, Luis, Francis. Les deseo suerte en su camino.